Empezamos con la tercera clase de esta serie de miembro superior, la región distal. Vamos a ver algunas fracturas de mano y después algunas lesiones tendinosas, las más importantes. La mano tiene una capacidad funcional muy grande, ¿sí? Entonces provoca las lesiones de mano mucha incapacidad a nivel laboral, sobre todo. Por eso lo que importa es muchas veces a toda costa conservar algo de funcionalidad. Son frecuentes en adultos, potencialmente graves, ¿sí? La idea es inmovilizarla, pero no mucho. Tratar de movilizar lo más rápido posible, pero sin volver a la lesión. Es un equilibrio bastante fino, ¿sí? Sabemos que tenemos varios huesos, largos, cortos. Vamos a comenzar por algunos datos que son importantes, ¿sí? Hay que buscar una reducción con precisión. Hay algunas deformidades que son tolerables y otras que no, ¿sí? Es una región que tiene mucho edema porque tiene muchos compartimentos chicos, igual que el pie. La inmovilización vamos a intentar de que no sea mayor a 3 semanas, ¿sí? Por lo menos en la misma posición, y siempre en posición funcional. Cada articulación tiene su propia posición, su propio ángulo. De hecho, si ustedes miran y dejan la mano libre, ¿sí? Relajada, van a ver que todos los dedos tienen una angulación distinta. Hay que mover inmediatamente luego de inmovilizar, pero no en forma excesiva, lo que les decía. Un equilibrio muy fino, ¿sí? La fractura de escafoides es una de las fracturas bastante importantes del carpo, que es la primera porción de la mano. En realidad, el carpo algunos lo consideran como es parte de la articulación de la muñeca, ¿sí? Anatómicamente está en la mano. Pertenece a la articulación radiocarpiana, ¿sí? Es la más importante de la muñeca. Es un hueso muy complicado, ¿sí? Es bastante frecuente, siempre es un traumatismo indirecto, ¿sí? Es muy raro que sea por un traumatismo directo en ese lugar, muy, muy raro. Y la caída es una dorsiflexión radial, ¿sí? O sea, se flexiona hacia el dorso, ¿sí? Con un ángulo bastante importante de la muñeca, haciendo mucha presión del radio sobre el escafoides. Se le llama la dama rebelde del carpo porque es un hueso donde podemos evaluar en varias placas durante bastante tiempo que no vemos un trazo fracturario hasta que en un momento aparece, ¿sí? Tiene muchas caras articulares. El 80% del escafoides es articular, ¿sí? Por eso es importante una buena reducción, porque si no va a formar incongruencias articulares bastante importantes. Este es el mecanismo de lesión, una dorsiflexión mayor, como les decía, 95 grados, y ahí vemos cómo el dorso, ¿sí?, del radio impacta directamente en el escafoides, ¿sí? La fractura de escafoides tiene una particularidad, una circulación retrógrada y terminal, o sea, la mayor parte va desde distal a proximal, ¿sí? La irrigación en el polo proximal es muy mala, ¿sí? Por eso las fracturas del polo proximal tienden a una necrosis avascular. La clínica fundamentalmente es tubérculo doloroso, ¿sí? Tabaquera dolorosa, y un aumento de dolor, ¿sí?, a la compresión axial del pulgar, sin frotarlo, directamente la compresión solamente, ¿sí? Si estuviésemos haciendo un movimiento rotatorio, sería otro test, que es el Klein test, o test de la molienda, que eso sería para ver la risartrosis. Por eso simplemente hacemos la compresión. Igual el dolor en la tabaquera anatómica
es muy característico. El tratamiento para fracturas escafoides puede ser tanto ortopédico, depende de cuánto esté roto y de qué ángulo tenga el escafoides, ¿sí? Por menos de 32 grados hay una forma de medirlo, no se tiene que reducir, sí, se hace un yeso braquidigital. En realidad, este yeso, ¿sí?, que está aceptado por algunas cosas, por algunos trabajos, habitualmente se hace un poco más largo y se llega, ¿sí?, a tomar la primera falange del dedo pulgar. Es el típico yeso de escafoides con un poco más de distancia, ¿sí? Hay algunos trabajos que ya están sosteniendo que no es necesario que, así que bueno, como todo va cambiando, se pueden tomar los dos. Lo importante es cuando saber que en algunos casos es ortopédica y en otros se pone un tornillo, ¿sí?, que tiene variantes en la rosca, tiene una rosca más grande a distal y una rosca más chiquita proximal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando pasamos por acá, como el tornillo va a ir todo adentro, no podemos comprimir afuera, porque yo les dije que era un 80% articular, no puede quedar ningún par del tornillo afuera, es un tornillo intraóseo. Entonces, cuando pasa el foco de fractura, a medida que va pasando el cambio en la distancia del ala de la rosca, va haciendo una compresión permanente. Entonces, solamente con ir enroscando, el tornillo va comprimiendo el foco de fractura. Por eso se usan estos tornillos cónicos tipo Accutrack de rosca continua o algunos tipo Herbert con dos tipos de roscas, ¿sí? Una más separada y una más junta, que hacen una compresión ni bien se va poniendo. Complicaciones, retardo de consolidación. Es un hueso que puede tardar tranquilamente 3 meses en consolidar. Cuando hablamos de retardo de consolidación, yo le dije que había algunos que tenían más tiempo y menos tiempo. Este es uno de los que tarda mucho, más para hacer el hueso tan chiquito que es, ¿sí? Es común una pseudoartrosis y sobre todo uno de los riesgos es necrosis avascular o aséptica del polo proximal, por lo que hablamos de la vascularización. Bien. En cuanto a fracturas de metacarpianos y falanges, son todos huesos largos, ¿sí? Algunos están dentro del metacarpo y otros están en los dedos. Tenemos diferentes zonas, tenemos diferentes trazos, oblicuos, múltiples, algunos con minutas. Los trazos son muchos y los tratamientos son bastante variados. Por ejemplo, en la falange distal son muy comunes los martillazos, ¿sí? Son compresivas, dolorosas. En muchos casos hay que hacer una forage, que es una descompresión. Se hacen muchos agujeritos en la base de la uña con una aguja simple, común, biselada, una 48, ¿sí?, para descomprimir y que salga sangre. Suelen ser con minutas, ¿sí? También suelen ser parte de muchas fracturas expuestas por heridas, por ejemplo, demoradoras, ¿sí? En el caso de las fracturas, el tratamiento es más que nada enfocado a los tejidos blandos, ¿sí? La fractura en general no se le hace mucho hincapié porque es una fractura que, aunque quede unida por tejido blando solamente, cumple tranquilamente su función, ¿sí? Muchas veces se le puede poner una clavijita de distal a proximal, ¿sí?, en este sentido, pero se le hace subunguial con una misma aguja, con una misma 25, 8, generalmente se pasa y se estabiliza un poquito, o algunos puntos de piel si tienen heridas, que están asociados a heridas bastante, ¿sí? Y viene mucho también asociada a lo que vamos a ver que es una lesión tendinosa u ósea, que es Malfinger o dedo martillo, ¿sí? Pero bueno, una férula, estas no son las que habitualmente ponemos, son otras que se llaman férulas de Zimmer, que las fabricamos y las vamos moldeando, ¿sí? La falange media proximal generalmente es por aplastamiento o por hiperextensión, famoso cuando un esguince, muchas veces es una fractura, ¿sí? Habitualmente son no desplazadas porque tienen un peresto estable, ¿sí? Se inmovilizan en pares, índice y dedo mayor, y después el anular con el meñique, siempre en esos pares. Nunca vamos a inmovilizar
el anular con el dedo mayor, porque consideramos que los primeros dos dedos, el anular, perdón, el mayor y el índice son estables, y pregunta, el cuarto y el quinto son móviles, ¿sí? Por eso cierra la mano y hace un buen movimiento de pinza. Las desplazadas son estables, generalmente son quirúrgicas. La única angulación que no toleran es la rotación, no puede estar rotada, ¿sí? Bien, ahí vemos varias. Podemos observar tres tipos distintos, algunos oblicuas más desplazadas que otras, ¿sí? En fracturas de metacarpianos, que suelen ser aisladas, suelen ser estables porque hay mucha estabilidad muscular, por eso tienen gran vascularización y buena consolidación, ¿sí? Y generalmente es por traumas directos. Para saber si una consolidación es buena o si tengo una buena angulación, simplemente cierro los dedos y todos van a apuntar al escafoides. Acá claramente no lo hace, ¿sí? Esta es una placa con tornillos, una de las posibilidades quirúrgicas. Acá lo vemos, ¿sí? La fractura del quinto metacarpiano y el cuarto acá. Placa con tornillos para microfragmentos, inestable, como vemos en esta, ¿sí? Se pusieron algunos tornillos intrafragmentarios. No es generalmente la opción más usada. En este caso, fractura expuesta, ¿sí? Lesión acá, se hace una buena tolet, obviamente, los anchos, todo como una fractura expuesta, después se hace un enclavijado, y esto que se ve acá es una valva. Muchos enclavijados, ¿sí? Era el principio de Wolverine, así quedaba, pero ven cómo se van sacando lo más rápido posible. Cada vez que este paciente, cada vez que venía a control, le sacábamos alguna clavija, ¿sí? Para que empiece a movilizar. Había metido, era un chico bastante joven que había metido la mano en una, creo que en una amasadora, en algo así compresivo era. Bien, una de las fracturas típicas, luxofracturas típicas del carpo, ¿sí? Es la luxofractura de Bennett. Tiene la particularidad, ¿sí? Como vemos acá, que el fragmento luxado es todo el meta, ¿sí? En vez de luxarse una parte, el fragmento queda, ¿sí? Pegado al trapecio, y por acción del tendón aductor largo del pulgar se desplaza la fractura. Esta habitualmente es quirúrgica, ¿sí? En muy pocos casos una reducción bien hecha, ¿sí? Queda estabilizada con yeso. Me ha pasado, he recibido algunas bien hechas, pero la mayoría generalmente conviene ponerle una o dos clavijas una vez reducido el meta sobre el fragmento. Pero la característica más grande es esa, que se desplaza todo el hueso por sobre un fragmento que queda adherido. Bien, la fractura del quinto metacarpiano o del malboxeador, porque dicen los que saben que se golpea con el segundo y tercero, ¿sí? Es una fractura subcapital, por debajo de la cabeza, con desplazamiento. Lo que se hace habitualmente es una infiltración, una reducción, ¿sí? Se presiona desde acá hacia arriba, que es la maniobra de Haas. Entonces, por ligamento taxia, por empuje, la cabeza va a subir y se va a reducir. Ahí se puede enclavijar o hacer un yeso, ¿sí? Como acá, ¿ven? La cabeza viene abajo, se redujo, se hizo un enclavijado con dos clavijas con una perforación en la base del quinto y se desplazaron, tipo patín. Después siempre se debe hacer la inmovilización en escuadra, ¿sí? Acá, o también se utiliza, se llama yeso o inmovilización de Edimburgo, en escuadra o intrínseco plus, cualquiera de esos nombres, ¿sí? Claramente esto no es lo que vemos, lo que hacemos es esto mismo, pero con yeso. Y habitualmente solamente de dos dedos. Bien, vamos a lesiones tendinosas de la mano, con lo que me queda de voz. Los tendones flexores, ¿sí? Tenemos superficiales, ¿sí? Y profundos. Están
Unos van a la segunda falange, otros van a la tercera falange. ¿Sí? Provocan gran retracción porque son muy fuertes, los músculos son muy fuertes, ¿sí? Su base muscular. Entonces, una vez cortados, se retraen. Son mucho más fuertes que los extensores y no son tan superficiales. ¿Sí? Acá vemos que el flexor profundo perfora los superficiales que se van a insertar en los laterales de la segunda falange, ¿sí? Y el profundo se va a insertar en la tercera. ¿Está? Esto que observamos acá, que después lo vamos a ver más detallado, son las poleas que no tienen los extensores, ¿sí? Por lo cual siempre una lesión de flexores es mucho más complicada. Acá las vemos. Para que ustedes tengan idea de todo esto, es para que cuando flexionemos, ¿sí? Y que traccionen los tendones, no se vaya hacia adelante, ¿sí? Porque esto es palmar. Entonces, todas estas poleas lo mantienen adherido al hueso. De todas estas, la más importante, y es pregunta examen, A2 y A4 son las más importantes y las únicas que siempre, ¿sí? Esta y esta, ¿sí? Tienen que estar conservadas o reparadas si se rompieron. Bien, hay una clásica que es el dedo de Jersey, ¿sí? Que es la extensión de un dedo flexionado. Yo le digo al paciente que flexione todos los dedos, ¿sí? Este le queda extendido. ¿Por qué? Porque tiene roto el flexor. No puede flexionar. Se llama Jersey finger o dedo de Jersey. Y generalmente es cuando uno hace mucha tracción con la punta de los dedos, termina rompiéndose por la resistencia que hace el flexor. ¿Sí? Para ver si está roto el segundo, perdón, si está roto el profundo o el superficial, lo que hacemos es poner dos dedos a la altura de la segunda falange, ¿sí? Bloquear la inserción de los tendones superficiales. Entonces le pedimos al paciente que doble. Si el paciente dobla, quiere decir que está presente la flexión del profundo. ¿Sí? Si no dobla, claramente no. Igual queda el dedo así. Bien, lesiones extensores. Son muy frecuentes porque son subcutáneos, ¿sí? Tienen poca retracción y generalmente lo que quedan es doblados. ¿Sí? Vamos a encontrar que no pueden extender. ¿Sí? Uno de los más clásicos es el dedo martillo. ¿Sí? El dedo del martillo es una lesión del tendón, ¿sí? O a veces una lesión del hueso. ¿Sí? Tenemos que diferenciar entre un dedo martillo o mallet finger tendinoso o mallet finger óseo. ¿Sí? Entonces, cuando se rompe el tendón, ¿sí? Es la base, ¿sí? De la base donde se inserta el tendón, se rompe. A veces el tendón termina teniendo más fuerza que el hueso, entonces provoca una avulsión, ¿sí? Esto generalmente se deja con una férula, ¿sí? Con una férula que toma, pregunta, segunda y tercera falange, en extensión. Férula de stack se llama habitualmente cuando es prediseñada, si no la podemos hacer con las ferulitas de aluminio y goma espuma que tenemos habitualmente, que se llaman Zimmer. Pero entonces, férula de stack que toma segunda y tercera falange en extensión, ¿sí? Y esta es el tratamiento. Como verán, es bastante largo. ¿Sí? Si esto no mejora, o en los casos que se decía previamente, directamente va a cirugía, sobre todo en los que son óseos. Bien, acá incluimos una patología que no es una ruptura, pero es muy común, es una tenosinovitis llamada de Kerbein, ¿sí? Es el extensor corto y el autor largo, ¿sí? Del pulgar, que lo vemos. Esta maniobra, ¿sí? Esto provoca mucho dolor, sobre todo hoy en día en la utilización de los celulares. Es, junto con la cervicalgia, clásico dolor por utilización permanente del celular.
¿sí? Tenosinovitis de Kerbein, gente que usa mucho el dedo pulgar, ¿sí? Mayormente en mujeres y mano dominante, ¿sí? Está para ver esto, ¿sí? Hay una maniobra que se llama de Finkelstein, que provoca dolor justamente ahí, donde hacemos que el paciente ponga el dedo pulgar dentro del resto y haga una desviación cubital, ¿sí? De la muñeca con fuerza. Les puedo asegurar que enseguida les duele, y lo que también se puede hacer, ¿sí? Es tocar la zona de impacto, y hacerle mover el pulgar. Si ahí escuchamos un frente, un ruido interno, quiere decir que está presente, ¿sí? Ya es bastante avanzada. Generalmente se trata con frío en la primera instancia, se le da calor, frío, calor, que es una terapia de contraste térmico más avanzado, analgésico, inmovilización, ¿sí? Reposo de la actividad. Cuando se inmoviliza con una muñequera con inmovilizador de pulgar, ¿sí? Y se le pide al paciente que no use el dedo ese, sino tendría que estar haciendo más fuerza, ¿sí? Kinesiología es importante, la infiltración depende del traumatólogo, particularmente yo no infiltro las sinovitis de ninguna, ¿sí? Yo uso algunas otras terapias, por ejemplo, o sonoterapia, o terapia neural, o a veces cuando son muy avanzadas plasma rico en plaqueta, que es lo que utilizo yo, nunca la infiltración la hago con corticoides, pero se hace, ¿sí? Es para gestionar una desinflamación y ver si eso anda. A veces funciona, a veces no. Tratamiento de ruptura tendinosa, ¿sí? Cuando es así, tal como la que vimos, se puede usar una tenorrafia, un injerto tendinoso, un injerto de hueso, ¿sí? Arpones, ¿sí? Que son estos de acá. Este es un arpón, ¿sí? Esto se llama pull-out, que es una tunelización de la falange, donde se mete adentro el tendón, ¿sí? Hasta que cicatriza, se continúa y se hace una sutura acá arriba con botón, a veces se usa, estilizado o no, ¿sí? O si no, se corta el émbolo de una jeringa, habitualmente, ¿sí? Bien, después se hace con una valva, siempre protejo. Si es un extensor, tiene que quedar en extensión, o sea que la valva o la férula va a ir por palmar, ¿sí? El manejo inicial es ese. Si no puedo reparar el tendón, no tengo chance de repararlo o no soy traumatólogo, ¿sí? Sutura de piel, está, antibiótico, antietánica, la lavo bien aparte, y le hago la inmovilización. Complicaciones, pueden quedar adherencias, rigidez, no rigidez, se puede infectar, ¿sí? Si es abierta o si se hizo la cirugía, y puede haber disminución del rango de movimiento, ¿sí? Bien, muchas gracias. Si han escuchado todas las clases juntas, sus oídos y su cabeza deben haber quedado como mi voz. Así que les agradezco mucho, y esta creo que era, ahora falta igual la clase de infantil.